Muy feliz sábado nuevamente para todos. Recién al inicio se dio la bienvenida. Yo no sé si hay algún amigo que viene por primera vez hoy aquí a la iglesia de Flores. No lo voy a hacer hablar, solo lo quiero conocer para saludarlo. ¿Hay alguien? Aquí tenemos. Muy bien, dos. Bienvenido. Levanten alto la mano, así los que están al lado los saludan. ¿Sí? Salúdenlos. Bienvenido. ¿Allá también hay? Bueno, ahí saluden también allí. Muy bien. Bienvenidos. Todos los que los saludaron les van a dar un regalo a la salida. Así que registren los nombres. Bueno, bienvenidos. Que se sientan a gusto en nuestra casa, en familia, en la iglesia. Yo no sé si se escucha muy fuerte o me escucho yo muy fuerte. ¿Se escucha bien? Ok, estoy yo sensible nomás entonces. Bueno, muy bien. Este sábado tenemos una ceremonia especial antes de abrir la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Tiene que ver con una ceremonia de ordenación o dedicación de diáconos y diaconisas. Yo tengo aquí un machete donde tengo los nombres y quiero pedirles que puedan pasar aquí adelante. ¿Está bien? Entonces le voy a pedir a Elizabeth Apolinario que pase aquí adelante, a Anaí Carvajal, a María Victoria Moreira, a Elizabeth Casas, a Daniel Moreira, a Richard Carvajal y a Brian. Muy bien. Yo voy a bajar aquí un momento. Tal vez si se quieren poner aquí como para mirar a todas las personas, yo voy a estar un poquito de este lado. Muy bien. Ahí ustedes los ven a todos. Muy bien vestidos todos. Y esta ceremonia que nosotros solemos tener cada cierto tiempo en la iglesia tiene que ver con la ordenación de diáconos y de diaconisas, o también se puede llamar una dedicación especial. La iglesia elige diáconos, diaconisas que están al servicio de la iglesia y al servicio de Dios, y también hay como una segunda etapa, un segundo paso que tiene que ver con la ordenación o dedicación. Y esto tiene que ver con una oración especial, pero además de la oración, tiene que ver con un deseo de parte de ustedes de ponerse en las manos de Dios para que Dios pueda utilizarlos de una manera especial. Cuando uno atraviesa este paso o esta instancia, no significa que es mejor que aquel que está sentado, sino que lo que representa es que uno de corazón está dispuesto a servir a Dios de manera total o de manera completa. Y esto representa un compromiso con Dios, sobre todas las cosas. Y yo quiero leer un pasaje en la Biblia, si ustedes tienen sus Biblias y me quieren acompañar. En el segundo libro de Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 3, y ahí voy a leer 2 o 3 versículos salteando un poquito para compartir un poco del contexto bíblico de lo que esto significa. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, en primer lugar. Pablo escribe esta carta, se la escribe a un joven pastor llamado Timoteo, y les da algunas recomendaciones, algunos consejos que tienen que ver con la organización de la iglesia. Y dentro de esos consejos y de esas recomendaciones habla acerca de los diáconos y de las diaconisas, y por eso comparto estos versículos con ustedes. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Viene hablando acerca de los ancianos y ahora habla de los diáconos, y en el versículo 8 dice: los diáconos, asimismo, deben ser, ¿qué cosa dice? Honestos o respetados. Y esta palabra de honestidad
no tiene que ver simplemente con lo que uno tal vez pueda asociar directamente con el dinero, sino que tiene que ver con la parte moral sobre todas las cosas. En los versículos anteriores, cuando habla de los obispos, habla de los ancianos, habla de personas que no tienen dobleces o doble cara, que son una misma persona siempre. Y cuando habla de los diáconos dice, deben ser honestos. Un requisito, un pedido, algo que Dios espera de ustedes como diáconos y diaconisas, tiene que ver con la honestidad. Con la honestidad no solo en lo que se refiere a lo económico o a lo monetario, sino con lo que tiene que ver sobre todas las cosas con lo espiritual. Dios desea de ustedes como diáconos y diaconisas que sean personas que constantemente busquen a Dios, que su primer trabajo, como dice Elena de White, cada día sea buscar a Dios. Si ustedes están aquí como diáconos y diaconisas cumpliendo diferentes funciones, pero no buscan a Dios, hay algo que falta y es lo fundamental, es lo más importante. Y en los versículos siguientes, en el versículo 11, dice lo siguiente: las mujeres sean honestas. El mismo consejo. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos. Versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Para Dios es muy importante esta responsabilidad. En el libro de Hechos, cuando habla por primera vez de los diáconos, dice que los discípulos dijeron, nosotros no podemos predicar y servir las mesas. Y entonces eligieron a 7 diáconos. Y las características de estos diáconos eran muy interesantes, porque habla de personas llenas del Espíritu Santo, por ejemplo. Cuando se habla de los diáconos no tiene que ver con abrir y cerrar la puerta solamente, con la limpieza del templo o con recibir las ofrendas. Eso es parte. Esa es la parte tal vez hasta más sencilla. Cuando se habla de diáconos, la Biblia dice que son personas dispuestas a servir a Dios por sobre todas las cosas. Y yo quisiera orar por ustedes en esta mañana para que Dios pueda bendecir este ministerio que está poniendo en sus manos. Para que todos los días su primera tarea sea buscar a Dios. Para que su vida pueda ser un testimonio y un reflejo de Jesús. Para que en la conducta del diácono no solo sea los servicios de la iglesia, sino que ustedes puedan ser siervos de Dios aquí dentro y fuera de la iglesia. Así que vamos a orar en esta mañana para que Dios pueda bendecirlos y para esta dedicación especial y esta ordenación de diáconos y de diaconisas. ¿Está bien? Nosotros aquí nos vamos a arrodillar. Ustedes nos acompañan en una actitud de reverencia así en esta oración que vamos a tener juntos. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre Celestial, gracias porque en esta mañana podemos estar aquí al frente, de rodillas, en una actitud de reverencia, delante de tu presencia, pidiéndote de manera especial que escuches nuestra oración. En esta mañana aquí hay mujeres, hombres, hijos tuyos, con un corazón dispuesto a servirte, con un deseo de que tú puedas utilizarlos como instrumentos. Señor, todos con la necesidad de ti, con el deseo de que sigas moldeando nuestro carácter y nuestra vida. No perfectos, pero sí dispuestos a que tú sigas transformando nuestro carácter. Y en esta mañana quiero orar de manera especial por ellos, por estos diáconos y diaconisas, para que esta dedicación especial, para que esta ordenación de la cual la Biblia nos habla, Señor, tú puedas ungirlos, bendecirlos con tu Espíritu Santo, para que ellos sientan, entiendan y sepan la responsabilidad que tienen ahora, no solo de servir a la iglesia en diferentes funciones aquí dentro del templo, sino para representarte a ti de la mejor manera fuera de la iglesia. Bendice sus familias, bendice sus vidas personales
y sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo trabaje en su mente y en su corazón cada día, para que su primera tarea sea buscarte de corazón y que tú puedas conducir su vida y puedan ser un testimonio tuyo. Gracias por escucharnos en esta mañana. Bendice este grupo de personas de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a saludarlos. ¿Sí? A la salida le vamos a dar un fuerte abrazo. Pero vamos a saludarlos y los felicito por este compromiso con la iglesia, pero sobre todas las cosas con Dios. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vaya, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a saludar nuevamente. Ya pueden pasar a su asiento, a su lugar. Que Dios les bendiga. Gracias por este compromiso con Dios sobre todas las cosas. Muy bien, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, en los minutos que nos quedan, dos cosas. Por un lado, quiero compartir obviamente la Biblia, pero quiero compartir con ustedes, antes de abrir la Biblia, un video que dura 8 minutos. ¿Pueden aguantar 8 minutos mirando un video? ¿Sí? No se van a... Bueno, no sé si todos están de acuerdo con Claudia, pero 8 minutos yo le ofrezco, nada más. Y después de este video vamos a compartir un pasaje de la Biblia que tiene que ver con una fecha muy especial. Ayer 26 de septiembre, perdón. Pasa que el cumpleaños de mi esposa es el 27 de noviembre, por eso. Y ayer fue el cumpleaños de mi hijo, Santiago. Pero no tiene que ver con eso, sino que ayer, 26 de septiembre, se cumplieron 200 años de el registro que tenemos de la primera Biblia en español o en castellano que llegó aquí a Argentina. Y tiene que ver con el trabajo de la Sociedad Bíblica, que son los encargados de muchas de las Biblias que nosotros tenemos impresas. Entonces yo quiero mostrarles este video que es un pequeño resumen de cómo nosotros tenemos la Biblia aquí en nuestra región, y luego quiero que estudiemos juntos acerca de la palabra de Dios. ¿Está bien? 8 minutos y después nos concentramos en la Biblia. Le voy a pedir a los chicos que pongan el video y vamos a compartir juntos. Casi. Hace 500 años, el conquistador español llegaba a América Latina. Mientras tanto, Europa era sacudida por otro fenómeno, la Reforma Protestante, que enseñaba como primer punto que todo el mundo debía leer la Biblia. En 1569 salían de una imprenta en Basilea, Suiza, los primeros ejemplares de la traducción completa de la Biblia al español hecha por Casiodoro de Reina. Pero ese mismo año, 1569, Felipe II establecía la Inquisición en América. Entonces, la Biblia en castellano quedaba prohibida en nuestros puertos. Y así pasaron 3 siglos. Pero en 1806, un comerciante inglés, Robert Howe, vio que la mayor necesidad de nuestro pueblo era la palabra de Dios. La Sociedad Misionera de Londres, que había enviado hombres como David Livingstone a África, envió al joven David G. Creighton, convirtiéndolo en el primer misionero evangélico en pisar nuestro suelo. Los 600 nuevos testamentos que trajo tuvieron que ser desembarcados en Montevideo por causa del conflicto de las invasiones inglesas, pero algunos ejemplares lograron arribar a las costas de Buenos Aires. Uno de esos ejemplares estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera Junta de Gobierno
surgía del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. Las autoridades religiosas obligaron a la gente a devolver todos los libros. Pero ese primer informe concluye con estas palabras que son un testimonio casi profético para nosotros. Haber propagado bajo cualquier desventaja la palabra de Dios es algo que siempre debe hacerse. Esa palabra tendrá su retribución. En 1818, mientras San Martín preparaba la campaña al Perú, llegó Diego Thompson. Como director general de escuelas, con sueldo del Cabildo, usó porciones bíblicas como libro de texto. Su amistad con próceres de la independencia abrió puertas para que los niños fueran instruidos en la palabra desde la temprana. Como escribía Juan Mackay, los nuevos cristianos aparecieron no con espada, sino con la Biblia. En 1825 llega a Buenos Aires John Anson, primer representante oficial de la Sociedad Bíblica, marcando el inicio de 200 años de misión ininterrumpida. El mismo día que Bernardino Rivadavia asumía como primer presidente argentino, Armstrong le envió 500 nuevos testamentos para las escuelas femeninas de Buenos Aires. La respuesta llegó de inmediato. Mariquita Sánchez de Thompson agradeció en nombre del presidente a través de una emotiva carta que aún conservamos en la Sociedad Bíblica. Mientras en los salones se discutía de política, en los hogares y en las escuelas comenzaba a germinar la poderosa semilla de la palabra de Dios. Los tiempos de Rosas fueron muy difíciles para la obra bíblica. El informe de 1848 dice que no hay nada que informar. No hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano que tenga más necesidad de las Escrituras y que, sin embargo, presente mayor resistencia a su introducción. Las Biblias fueron quemadas junto con desnudos pictóricos en Plaza de Mayo, frente al Cabildo, pero llevaban hombres como Allen Gardiner, quien en su afán de traducir la Biblia para los tobas en el norte y ganar para Cristo a los yaganes en el sur, dejó su vida junto con sus compañeros por la enfermedad, el frío y el hambre en una epopeya que sacudió a todo el mundo cristiano. Y comenzaba el trabajo de los colportores. Estos vendedores de Biblias como Annemile, Francisco Pensotti, Evaristo Suárez, Ferrarini, Sigiani y decenas de ellos más recorrieron cada rincón de la Argentina, ofreciendo la palabra de Dios en cada ciudad, cada rancho, cada taberna, cada gobernación, cada hospital, cada cárcel, buscando llegar a cada corazón con el mensaje del Evangelio. Eran hombres sencillos, pero llenos del poder de Dios y de pasión por las almas. Ellos creían que la distribución de la Biblia era el arado que preparaba el terreno para predicadores y misioneros. Tenían una convicción que debemos revitalizar como iglesia en Argentina, que la palabra de Dios actúa por sí misma. Dios convence de pecado, produce nuevo nacimiento, revela a Cristo, crea nuevos afectos, libera del vicio, sana y trae nueva vida por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo por medio de su espada quien resucita las almas, no nuestras técnicas o nuestras estrategias. En 1877, José Monjarrillo salió del norte argentino hacia Bolivia. A pesar de las amenazas, continuó, pero fue asaltado y asesinado a pedradas en las montañas. Su cuerpo fue arrojado a un río con una piedra atada al cuello. El sacerdote local se negó a sepultarlo en la ciudad. El informe dice: ellos son hombres que han probado y visto por sí mismos que el Señor es bondadoso. No consideraron sus vidas preciosas para sí mismos, con tal de terminar su carrera con Dios. Y así fueron naciendo las primeras iglesias. Barreto, que había iniciado su ministerio como colportor, escribía hace 110 años: las sociedades bíblicas no solo nos han dado el libro,
A ella le debemos a algunos de los mejores predicadores en los púlpitos sudamericanos. A falta de seminarios, muchos jóvenes han tenido que tomar una maleta y hacer su escuela en el campo de batalla del colportaje, golpeando de puerta en puerta, oyendo y contestando toda clase de objeciones, sufriendo insultos y recibiendo amenazas. Han ganado experiencias que jamás cambiarían por el más alto título universitario. Leyendo el libro de la realidad, han aprendido a conocer las necesidades espirituales y morales del pueblo. Al subir al puerto, hablan con una eficacia que no hubieran alcanzado sin pasar por esa ruta. Casi me atrevo a decir, decía Barreto, que el colportaje es moralmente obligatorio a todos los que aspiran al ministerio. Los informes de aquellos años están llenos de historias vibrantes. Por ejemplo, este año estuvimos reunidos con el presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, hablando de la importancia de la palabra de Dios para nuestro pueblo. O testimonios como el pueblo de Dios está viviendo un tiempo sin precedentes. Por primera vez el gobierno permite a las iglesias predicar al aire libre. Y donde estaba la iglesia, estaba la sociedad libre. En 1966, hace apenas unas décadas, los líderes de todas las denominaciones evangélicas de Argentina afirmaron: ahora la responsabilidad es nuestra. Somos los argentinos quienes debemos llevar la palabra a nuestro pueblo. Hoy la obra bíblica recae sobre cada creyente. La protagonista es la Iglesia de Cristo. Y la sociedad bíblica es el paje de armas, proveyendo la espada para que la Iglesia cumpla su misión. La palabra que fue prohibida hoy es proclamada. La palabra que quisieron quemar, hoy enciende la alabanza del pueblo de Dios. La palabra que nos enseñó a leer, hoy nos enseña a vivir para su gloria. Muy bien. Quien habla aquí es el director de Sociedades Bíblicas aquí en Argentina, que nos hace una pequeña recapitulación de la Biblia, ¿no? A mí me emociona pensar y ver tantas personas que decidieron entregar y dejar todo para que otros conozcan de la palabra de Dios. Hoy la Biblia, creo que todos tenemos hasta más de una en nuestra casa, distintas versiones, distintas tapas, pero la palabra de Dios es la misma. Y en el mes de septiembre cada año se celebra o se recuerda como el mes de la Biblia. Y por eso en esta mañana yo quería apenas tomar unos minutos para recordar una historia bíblica que nos hace pensar en la importancia de la palabra de Dios. Yo quiero que abramos la Biblia en Segunda de Reyes. En el capítulo 22 se encuentra la historia que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Segunda de Reyes, o segundo libro de Reyes, el capítulo 22, y en los primeros versículos está el relato bíblico de esta mañana. Esta historia también la puedes encontrar en Segunda de Crónicas, también en el capítulo 34, perdón. Pero ahora solo me voy a detener en algunos pasajes del segundo libro de Reyes, el capítulo 22, y allí los primeros versículos. Es la historia del rey, ¿cómo se llamaba? Josías. Josías es el rey más joven que registra la Biblia. Dice la Biblia que tan solo tenía, ¿cuántos años? ¿Alguien recuerda? 8 años. Y fue rey de Judá. A mí me cuesta pensar e imaginar en un rey de tan solo 8 años. Mi hijo cumplió 13 años ayer, y pensar en alguien de 8 años reinando todo un pueblo parece algo bastante difícil de creer o de entender. Claro, había consejeros, había personas que acompañaban. La historia de Josías es interesante porque su padre, Amón, dice el registro bíblico que fue rey solo 2 años, porque sus siervos o las personas que lo acompañaban, conspiraron contra él y lo mataron.
La Biblia en estos capítulos va resumiendo la historia de los reyes con frases muy contundentes. Y suele decir, cuando empieza a describir un rey, hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová o hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. La historia bíblica del padre de Amón dice que hizo lo malo. Solo 2 años fue rey y alcanzó para que la Biblia registre que no fue un líder de acuerdo a lo que Dios quería. El padre de él, o el abuelo de Josías, que fue Manasés, dice en el capítulo 21 que él reinó 55 años. Y el resumen de su reinado, la Biblia dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y ahora aparece Josías, con solo 8 años. Y la Biblia dice en el versículo 2, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2, hizo, ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Me gusta solo detenerme en este texto para sacar por lo menos una lección. Tu historia no está condenada a lo que fueron tus padres. Claro, sin dudas que la influencia de un padre, la influencia de una madre puede conducirnos a un buen destino, a un buen camino, nos puede ayudar a que nuestra vida se vaya desarrollando y el proceso de crecimiento sea mucho mejor, y aún si lo relacionamos con las cosas espirituales. Pero la Biblia dice acá que tanto el padre como el abuelo de Josías no hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Sin embargo, la Biblia dice que Josías hizo lo recto. Nadie tiene excusas para decir: mi familia no fue lo suficientemente buena como para que yo conociera a Dios. Claro, puede ser que tu familia no sea la ideal. Puede ser que alguno esté pensando: pastor, si vos conocieras a mi padre o a mi madre, tal vez pensarías diferente. Y es posible. Pero la historia de Josías nos muestra que a pesar de lo que haya sido tu familia, de lo que sea, Dios tiene una historia, tiene un camino, tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Y si vos sos sensible a la voz de Dios, como lo fue Josías en su infancia, Dios también puede utilizarte a vos para que puedas ser un instrumento o una herramienta en las manos del Señor. Yo quiero compartir 3 cosas rápidamente en esta mañana de la vida de Josías. En el versículo 11 registra la primera lección. Josías, dice la Biblia, si leemos en los versículos anteriores, cuando llega así a ser rey, entonces en conjunto con los consejeros, con el grupo que lo acompañaba, empezaron a tomar algunas decisiones diferentes a las que había tomado su padre y su abuelo. Y entre esas decisiones, él tomó como algo firme, como una convicción, empezar a arreglar el templo, a limpiarlo, a sacar los ídolos, a empezar a utilizar el templo o el lugar de adoración a Dios como un lugar para adorar al verdadero Dios. Y eso registra en los primeros versículos del capítulo 22. Y en el versículo 11 encuentro tal vez la primera lección que quiero destacar en esta mañana. Podríamos sacar algunas más. Dice allí, capítulo 22, versículo 11, que cuando el rey escuchó, ¿qué cosa? Las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. En el versículo anterior, o en los versículos anteriores, Safán, uno de sus consejeros, dice que llamó al sacerdote, o le dijo: el sacerdote me ha entregado este libro. El libro de la ley.
Posiblemente dicen los comentadores bíblicos que haya sido el libro de Deuteronomios o el libro de los Pentateucos, o el libro donde estaban registradas las promesas de Dios y las consecuencias de alejarse de ese pacto que ellos habían hecho anteriormente con Dios. Y cuando Josías empieza a escuchar el libro de la ley, cuando empieza a escuchar las promesas de Dios, cuando empieza a darse cuenta de cuánto se habían alejado de Dios, dice que él no tiene otra conducta u otra reacción que rasgar sus vestiduras. Claro, el rasgar sus vestiduras representaba algo, no es solo una reacción de impotencia, sino que tiene que ver con una reacción de arrepentimiento, de humillación delante de Dios, por lo que él como líder ahora consideraba responsable como pueblo. Cuando Josías dice escuchó las palabras o la palabra, se quebró, porque entendió que el pueblo se había alejado. ¿Saben? Cuando nosotros empezamos a estudiar la historia de Josías, la historia de Amón, la historia de Manasés, vemos que el pueblo no solo se había alejado de la palabra de Dios, sino que muchos ni siquiera habían escuchado hablar de la palabra de Dios en todo ese tiempo. Así que cuando el sacerdote, cuando comienzan a leer las palabras, cuando el rey comienza a escuchar las palabras, entonces él, en una actitud de humildad, de arrepentimiento, de tristeza, de congoja, de angustia, raja sus vestiduras y se da cuenta de cuánto se había alejado el pueblo de la palabra. Hay un texto bíblico, si ustedes me acompañan, que está en Hebreos, es un texto conocido. Hebreos, el capítulo 4, que nos habla acerca de el poder de la palabra. Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Dice así la Biblia, Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es ¿qué cosa? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué cosa? El corazón. La primera lección que yo rescato de esta historia de Josías es que la Biblia, la palabra de Dios, despierta la conciencia dormida. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra conciencia, nuestra moral se empieza a adormecer. Nuestros principios empiezan a bajar. Nuestra conducta empieza a ser distinta. Pero la lectura de la palabra de Dios despierta la conciencia dormida. Yo te pregunto en esta mañana, me pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando cada día para estudiar la palabra de Dios? Todos tenemos en nuestra casa, estoy seguro, todos tenemos al menos una Biblia. Y el que no tiene una Biblia en papel la puede conseguir en un formato digital en apenas unos segundos. El problema no es si tenemos o no tenemos la Biblia. El problema, ¿saben cuál es? Es que tal vez no estamos dedicando tiempo para estudiar la palabra de Dios. Algo que cuando escuchábamos recién en el video, en algún momento fue tan escaso. Algo que era tan deseado para todos. Hoy nos sobran Biblias en nuestra casa o al alcance. Pero tal vez no estamos dedicando tiempo para encontrarnos con Dios. Tal vez nuestra conciencia hoy está adormecida por falta de palabra de Dios. Vos podés venir aquí a la iglesia y escuchar de la Biblia. Podés sentarte en la escuela sabática y leer un texto de la Biblia. Es más, podés estar en tu casa y abrir la Biblia para leer un pasaje que te menciona la lección de escuela sabática, o escuchar un audio o una meditación que te mandan en un grupo de WhatsApp. Pero eso no es estudiar la Biblia.
Eso no es detenerte a que la palabra de Dios, como dice acá, sea viva, eficaz, que penetre tu vida, para que empiece a discernir o te ayude a discernir lo que está bien, lo que tiene que ponerse a este lado y lo que tiene que ponerse al otro lado. Hay un texto en Lucas, el capítulo 24, conocido, de estos dos discípulos. Lucas capítulo 24 y el versículo 32. Estos dos discípulos que iban camino de Emaús, tristes, angustiados, porque su última imagen de Jesús había sido en la cruz, crucificado, y vuelven camino a su casa preguntándose por qué habían sucedido todas estas cosas. Y en el camino se encuentran con Jesús, pero no se dan cuenta que es Jesús. Y Jesús comienza a conversar con ellos. Los escucha primero y luego les habla. Y dice en el versículo 26 en adelante que Él les empieza a hablar de lo que todos los profetas decían acerca de Él. Pero en el versículo 32, después que lo reconocieron y que desapareció, se preguntaban el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría qué cosa? Las Escrituras. Te pregunto, ¿qué efecto te causa cuando abrís tu Biblia? ¿Qué produce? ¿Indiferencia? ¿Es una historia más? Ya conozco de qué habla esto, pastor. Desde chiquito, como dijo el joven rico, yo he escuchado acerca de esto. Estos, cuando Jesús les habló de las Escrituras, se dijeron el uno al otro: ¿no te pasó algo a vos? No es como que te ardía el corazón, no te dio una emoción, y no tiene que ver con sentimientos solamente, sino que tiene que ver con la razón, con entender que todo lo que Jesús les había dicho estaba en la palabra y se había cumplido en su vida. Y ellos dijeron: ¿no te pasó a vos que cuando Jesús nos hablaba acerca de esto, empezamos a recordar todo lo que conocíamos? La palabra de Dios despierta la conciencia dormida. Si en esta mañana vos reconoces que tal vez tu conciencia, tu relación con Dios está un poco fría, tus normas cristianas han bajado, si ya medio que te da lo mismo una cosa que otra, porque al final de cuentas Dios nos ama y nos perdona, entonces es una luz de alerta que se tiene que encender. Josías, cuando escuchó la Biblia, la palabra de Dios que había sido olvidada, que estaba oculta, que estaba perdida, cuando le leyeron la Biblia, la palabra de Dios, rasgó sus vestiduras porque se dio cuenta que no solamente él, sino todo el pueblo se había alejado de lo que le había prometido a Dios. La palabra de Dios despierta la conciencia dormida. Por favor, no dejes de leer tu Biblia. No un versículo, no un pasaje. Estudia la palabra de Dios. Segunda lección, allí en Segunda de Reyes, donde estábamos recién. Pero ahora en el capítulo 23 y el versículo 3. ¿Qué hizo Josías? Capítulo 23, versículo 3. Desde el versículo 1 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes, dice que el rey mandó a convocar a toda la gente, a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todos los habitantes de Jerusalén, los convocó a todos. Y entonces, en el versículo 3, dice: después, puesto de pie, junto a la columna, el rey hizo, ¿qué cosa? Un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían ¿a quién? A Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué hizo?
confirmó el pacto. La Biblia, mediante el Espíritu Santo, te conduce al arrepentimiento y a la reforma. No alcanza solamente con sentirse culpable, porque la culpa no te lleva a ningún lugar. No alcanza solamente con entender que lo que estoy haciendo tal vez no es correcto. La palabra de Dios te conduce al arrepentimiento y a la reforma. Josías no solamente limpió el templo, sacó los ídolos, convocó al pueblo y dijo, tenemos que hacer un nuevo pacto con Dios. Se comprometió, dice aquí la Biblia, se comprometió con Dios a seguir los mandamientos, los estatutos de todo corazón y que cumplirían las palabras de este pacto. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que siempre lo tengo en la mente, que es el Salmo 119:9, donde el salmista hace una pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Conocen ese texto? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Cómo hace el joven? No solo el joven, puede ser el adulto, el niño, cualquiera, pero allí habla del joven. ¿Cómo puede hacer el joven para conducirse en su vida sacando aquellas cosas que te hacen tropezar, que te hacen desviar, que te lastiman? ¿Con qué? El versículo dice, con guardar su palabra. Salmo 119:9. La Biblia te conduce al arrepentimiento y a la reforma. Hay un texto que está en Colosenses. Miren, rápidamente. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y el versículo 9 y 10. Y este versículo lo voy a leer aquí de la versión Reina Valera 60, pero si vos tenés en la nueva versión internacional o en la traducción del lenguaje actual, es como que ayuda a que las palabras sean un poquito más cercanas a nuestro lenguaje. Pero dice acá Pablo, que le escribe a los colosenses en el capítulo 3, el versículo 9 y 10, dice, no mintáis o no se mientan unos a otros. Dejen de mentirse, dice, unos a otros, habiéndonos o habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice Pablo, dejen de mentirse. Basta de mentira. Despójense del viejo hombre. De paso, déjenme hacer ahí un asterisco. ¿En qué momento puntual vos te despojás del viejo hombre? ¿En qué momento? En el bautismo. Cuando vos entregás tu vida a Jesús a través del bautismo, comenzás, dice la Biblia, una nueva vida y sos una nueva criatura. Aunque esta decisión vos la debés tomar cada día, aquí en el bautismo es el momento, dice, de dejar el viejo hombre y entonces comenzar una nueva vida. Y entonces versículo 10 dice lo siguiente, y revestidos o revestidos ¿de qué? Del nuevo, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo dice, dejen el viejo hombre atrás, vístanse del nuevo, ese que es la imagen del que lo creó. Ese se va renovando, ¿cómo? Todo el tiempo, todo el tiempo. La palabra de Dios te conduce al arrepentimiento y a la reforma. La historia de Felipe y el etíope, ¿recuerdan? Un etíope que volvía de adorar y venía leyendo el libro de Isaías y no entendía nada. Y la Biblia dice que aparece Felipe y Felipe comienza a explicarle lo que él leía y no entendía. Y cuando entiende lo que lee, ¿qué le dice a Felipe? Acá hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? La palabra de Dios te conduce a la decisión. La palabra de Dios no te deja en el mismo lugar. Si vos hace 10 años que sos adventista, 5, o los años que sea, y seguís siendo la misma persona que hace 5, 10 o los años que sean hacia atrás,
entonces quiere decir que no estás permitiendo que la palabra de Dios tenga efecto en tu vida. Porque la Biblia te conduce al arrepentimiento y a la reforma. Y lo tercero, así en Segunda de Reyes. Déjenme compartir lo último. Segunda de Reyes, el capítulo 22 y el versículo 13 y 14. Y esto va de la mano con lo que decíamos recién. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Id y preguntad a Jehová por mí. Josías, si ustedes leen el versículo anterior, él quiere ir a consultar a una profetisa de Dios. Y él manda allí y le dice, id o vayan y pregunten a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Versículo 14. Entonces el sacerdote Hilcías, Abicam, Acbor, Safán, Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarbas, encargado del vestuario, del cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad, y hablaron ¿con quién? Con ella. ¿Saben? Josías buscó orientación espiritual y profética. Josías no solo que se arrepintió y pidió a Dios un cambio, se comprometió. Josías buscó orientación de Dios, porque la Biblia, al leer la Biblia, te conduce o te guía a tomar decisiones correctas. Saben, muchas veces hay personas que se acercan y me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo hago para tomar una decisión correcta para esto otro? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme en esta situación? Y saben, con el tiempo me he dado cuenta que a veces las personas, nosotros, no queremos escuchar a veces el consejo de Dios, sino que muchas veces queremos escuchar lo que nos gustaría hacer. Entonces, cuando escuchamos lo que nos gustaría hacer, entonces sentimos que de alguna manera hemos sido comprendidos. Pero cuando a veces el consejo o la recomendación es diferente a lo que yo quiero, pareciera que la persona que me está dando un consejo no me entiende o no se pone en mis zapatos. Lo que pasa es que vos no entendés lo que me está pasando. Entonces, de un tiempo para acá, cuando las personas me preguntan, pastor, ¿qué puedo hacer para tal o cual cosa? Yo suelo preguntarle lo siguiente. ¿Vos querés que yo te diga lo que Dios dice en su palabra o querés hacer tu voluntad? Y en general, ¿qué va a responder la persona? Yo quiero hacer lo que Dios dice. Ok, entonces ahí te voy a decir lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo digo. Josías, dice la Biblia, que buscó orientación ¿en dónde? En la palabra de Dios. Si vos querés tomar decisiones correctas, si querés hacer lo mejor para tu familia, si querés lo mejor para tu matrimonio, si querés lo mejor para tus hijos, si querés lo mejor en tu trabajo, si querés tomar decisiones correctas, no busques consejos en otro lugar que no sea la palabra de Dios. La Biblia tiene recomendaciones para todas las cosas, para todas las situaciones, para todas las circunstancias. No busques consejo en otro lugar que no sea la palabra de Dios. Pero te pregunto lo que te preguntaba al inicio, ¿cuánto tiempo, cuántas veces estás dedicando para estudiar la Biblia? No estoy hablando de escuchar algún sermón o una meditación mientras vas a tu trabajo. Estoy hablando de estudiar la palabra de Dios. ¿Y por dónde empiezo a estudiar, pastor? Hay personas que dicen, pero pastor, la Biblia es aburrida.
no entiendo nada, no sé cómo hacer. Bueno, quiero decirte algo. Lo primero que quiero aconsejarte es leer la Biblia. Léela. Si querés conocer a Dios, lee la Biblia. Si querés saber quién es Dios, lee la Biblia. Si querés saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, lee la Biblia. Cuanto más leas la Biblia, más vas a conocer de Dios. Lo segundo que quiero decirte es que tenemos que leer la Biblia en su contexto. Es importante entender esto. Leer la Biblia en su contexto para poder comprenderla. Si vos tomás un capítulo hoy y mañana tomás otro y así, y va a ser difícil que puedas comprender la Biblia. Lee la Biblia en su contexto para entender la palabra de Dios. Y en tercer lugar, saber lo que lees. ¿Qué quiero decirte con esto? Si vas a tomar los salmos o proverbios, ¿qué vas a leer en general? ¿Historias? No. Vas a leer proverbios, vas a leer consejos, vas a leer oraciones, vas a leer alabanzas. Si lees los primeros libros de la Biblia, vas a encontrar historias. Si lees los evangelios, vas a encontrar la vida de Jesús. Saber lo que vas a leer también es importante, pero quiero decirte algo en esta mañana. Si vos tenés que llevarte algo en esta mañana de estas reflexiones, tenemos que leer, ¿qué cosa? La Biblia. Déjenme terminar con este versículo. Apocalipsis, capítulo 1. Bien conocido. Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 3. Juan es el que escribe el Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, según él, porque eso lo dice el Evangelio de San Juan. Juan era uno de los hijos del trueno, junto con su hermano Santiago. Juan era un hombre de resolver rápidamente. Pero cuando vos lees las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, ves una persona transformada por haber pasado tiempo con Jesús. En el capítulo 1, versículo 3, dice allí un texto conocido: bienaventurado, dichoso, feliz, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan dice: bienaventurado el que lee. El primer consejo de Juan tiene que ver con una lectura consciente. Lee la Biblia. Te pregunto, contesta en tu mente: ¿estoy leyendo la Biblia? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Estoy dedicando tiempo para sentarme y estudiar la Biblia? Bienaventurado el que lee, lectura consciente. Bienaventurado los que oyen. Oír con atención lo que Dios dice en su palabra. No es solo leer por leer, no es solo información, es escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y bienaventurado, termina diciendo Juan, los que guardan una obediencia práctica de lo que leo y lo que escucho. Recién mirábamos en el video hace un momento 200 años que tenemos la Biblia. Yo no sé hace cuánto que vos conocés la palabra de Dios. No sé hace cuánto que tenés una Biblia en tu casa, que tenés una Biblia a disposición. Pero yo quiero invitarte a que leamos la palabra de Dios, porque la Biblia despierta la conciencia dormida. La Biblia te conduce al arrepentimiento y a la reforma. Y la Biblia te guía a tomar decisiones correctas. Dios se reveló acá. ¿Querés conocer a Dios?
Lee la Biblia. ¿Querés saber qué quiere Dios para tu vida? Lee la Biblia. El tiempo está cerca, dice Apocalipsis. Jesús pronto vendrá a buscarnos y Él quiere que nosotros podamos prepararnos y preparar a otros para el encuentro con Él. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar el himno 302. Ahora vamos. Ahora sí el reloj funcionó. Sí, sí. No puedo hacer nada. Que tanto sufre amar.
la historia de Cristo y de su amor. Gracias te damos, mi Señor, una vez más, Padre, a través de tu palabra, nos invitas a que podamos abrirlo todos los días. Mi Señor, así como el salmista te buscaba de madrugada, ayúdanos a tomar ese hábito, que muchas veces, Padre, en esta vida, buscamos consejos por ahí por otro lado. Si sabemos que el mejor consejo está en tu palabra, que no solo sea un compromiso de emoción en esta tarde, Padre, sino sea un compromiso con tu ayuda, porque solos no podemos. Y bendice una vez más, Padre, a cada uno de mis hermanos presentes, y podamos tenerlos siempre presente, que la única guía a la eternidad es tu palabra. Todos los favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Shalom.